Ya vamos a comenzar entonces recordándole que la vez pasada estuvimos eh, viendo lo que era la primera parte de las tres secciones importantes que componen el libro de Hechos. Si se recuerdan un poquito, hablamos del capítulo, jale, se me estaba pasando, hablamos del capítulo 1 al 5 como la primera etapa, recordando en el capítulo 1, verso 8, cuando dice que seremos testigos y me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ejemplifica bastante este capítulo del 1 al 5, representan el desarrollo de la iglesia en Jerusalén. ¿Mm? El desarrollo de la iglesia en Jerusalén como la primera etapa de este versículo, ¿cierto? Entonces, podemos recordar que dentro de eso quedamos en el capítulo 2 nosotros. Es tan importante el capítulo 2 que no quisiera pasarlo así como tan rápidamente y desapercibido, sino no saltarme el capítulo 3 y 4 que es, la verdad que delante, cuando repasaba, leía nuevamente el libro de Hechos, me daba cuenta que hay tantas cosas maravillosas que tenemos que tomar en cuenta que cuesta dejar cositas en el camino. De todas maneras, tenemos claro que es una introducción, es un, ahí está. Este estudio es una introducción, es un resumen, y que pretende más que nada que ustedes, hermanos queridos, eh, puedan interesarse, incentivarse para poder seguir adelante leyendo más sobre este hermoso libro de Hechos, único, el único catalogado como histórico dentro del Nuevo Testamento. Entonces vamos a hacer una pasadita rápida por este capítulo 2, porque la verdad que es el fundamento de todo el libro de Hechos, que es el Espíritu Santo, como decíamos, obrando en la iglesia para que se desarrolle, para que crezca, para que se extienda a todo el mundo. Y dentro de ese capítulo vemos que este evento que sucede ahí en Jerusalén, en el aposento alto, con esos aproximadamente 120 que son bautizados llenos del Espíritu Santo, eh, da origen a un crecimiento, pero explosivo de la iglesia, porque recordemos que también Lucas cuando termina su evangelio, hace notar que estaban todos unánime, orando, cantando y obedeciendo, como siguen ellos a continuación, lo que Jesucristo les había ordenado, que esperaran, ¿cierto? Porque sabemos y tenemos claro que sin el Espíritu Santo no habría tenido el desarrollo que tiene la iglesia hasta el día de hoy. Es el Espíritu Santo el que mueve la iglesia y específicamente a partir de este derramamiento. Entonces vemos que este fenómeno que pasó en ese día, obviamente atrajo mucha gente, una multitud grande, y la gente estaba mirando, admirada y también confusa al ver que hablaban en lenguas que de las propias de ellos, como dice, y de esta manera la gente se preguntaba entonces qué quiere decir esto, a qué se debe esto que está pasando, y es ahí donde Pedro se levanta y explica. Y brevemente vamos a ver que en esta explicación que hace Pedro la podemos dividir en tres partes importantes. Si ustedes leen esta porción de la Biblia, se van a dar cuenta que entre esos versículos está claramente establecido. Se dice que es primeramente, y la primera parte en que se divide es esa explicación que hace Pedro de la venida del Espíritu Santo, porque la gente está confundida, la gente que no ha sido bautizada y que no conoce, no sabe qué pasa. Dice claramente que piensan que están borrachos, ¿cierto? Entonces él le explica en esta parte una explicación. Esto no están borrachos, le dijo. Esto es algo que está profetizado y cita a Joel 2:28. Entonces, la explicación que empieza a hacer es, Pedro ahí a la gente va tomando sentido. Entonces les dijo que esto había sido profetizado ahí y que conforme a la profecía que hace Joel ahí en el capítulo 2, versos 28-29, el Espíritu había de ser derramado sobre toda carne y sobre las mujeres y sobre los jóvenes de todas las edades, culturas, razas y nacionalidades. Entonces, Pedro pasa a explicar que esto no es tan borracho. Esto es el cumplimiento de la profecía hecha por Joel. En segundo término, en una segunda parte, hace una declaración él personalmente. Y en esa declaración que hace entre los versículos 22 al 36,
Eh, Pedro da un tremendo énfasis, marca mucho la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Él, si ustedes lo leen ahí a partir de esos versículos, en esa fracción, se van a dar cuenta que él pone mucho énfasis en lo que es, en lo que es la resurrección de Cristo. ¿Por qué? Porque la respuesta es evidente. Hay muchas personas que la presenciaron la muerte de Jesús. Cuando Jesús es crucificado, mucha gente la presenció. Todos sabían que él había muerto, que Jesucristo había muerto en esa cruz, pero pocos sabían de la resurrección de Jesucristo. Recordemos que mucha gente se fue, se separó y muchos digamos, decayeron en su fe y no supieron que Jesucristo había resucitado. Por eso él defiende esto y hace un énfasis muy grande, porque solo Dios podía resucitar de la sepultura, no hay nadie más, solamente Dios. Entonces, si creer que Jesucristo ha resucitado, es creer en su deidad, es creer que Él es Dios, porque solo Dios podía resucitar. Entonces, y como tercera parte de esto, a ver qué pasó aquí. Ahí sí. Como tercera parte, hace una aplicación para ellos, y ahí está claramente estipulado en el 2:38. Pedro se dirige a ellos entonces, a los que están escuchando. Ya les explicó esto, lo que está sucediendo. También hace la declaración de que Jesucristo ha resucitado, por lo tanto es Dios. Y él hace una aplicación para los que escuchan. Y les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y esto fue ocasionado. ¿Y qué produjo esto? Que se compungieran, su corazón se apretujara, se compungieran y realmente dijeran, esto es verdad. Esto habla que el Espíritu Santo ha convencido, está ya moviéndose, nota claramente como el Espíritu Santo se mueve y convence de pecado. Entonces, en cuanto a proveer la salvación, no hay nada que el hombre pueda hacer, pero hay mucho que él debe hacer si quiere recibirla. El hombre por sí mismo no puede salvarse, pero si quiere recibir esta salvación, hay mucho que puede hacer. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Arrepentirse. Tiene que bautizarse en el nombre de Jesucristo y recibir el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, el hombre debe identificarse de esta manera con Cristo. ¿En qué? En la muerte, en la sepultura y también en la resurrección. De esta manera, este sermón tiene estas tres porciones, estas tres divisiones, que son muy claras al leer. Eso sería interesante que usted pudiera leerlos después, se daría cuenta cómo está clarísimo ahí, eh, que sucede esto. A partir de eso vamos a saltar entonces al capítulo 3, donde no, el Espíritu Santo es para todos, y muchos se bautizan y se añaden 3.000 personas ese día. Luego vamos a ver nosotros la curación. Me pasó perdón. Aquí está. Vamos a ver nosotros les repito que esto es un resumen, así que no voy a encarar estos dos puntitos que puse antes, el Espíritu Santo es para todos. Creo que no hace falta ahondar en ese tema para no alargarnos mucho. Y también en que la iglesia primitiva vivía tiempos de comunión, vivía tiempos de oración, de alabanza, que están registrados en este mismo capítulo 2, una vez que ha recibido el Espíritu Santo. Pero hay una cosita que debemos tomar en cuenta: ellos se encerraron. Y esto es importante más adelante. Ellos se transformaron en una especie de comunidad un poquito más cerrada. No quisieron salir de Jerusalén. Quizás no quiero pensar mal de la iglesia, pero sí estaban tan contentos ahí que eran felices con eso. No, como que no querían quizás compartir eso, o estaban extasiados con lo que estaban viviendo. Pronto en el capítulo 3 se menciona la curación de un cojo en la puerta del templo. Dice que Pedro y Juan subían a la hora novena. Eso, recordemos que la hora novena son a las 3 de la tarde. Eh, en el principio la iglesia mantenía esos horarios judíos de las oraciones, al igual que la liturgia judía. Y entonces Pedro y Juan pasaban cerca de un hombre cojo de nacimiento, que ya conocemos la historia, que estaba cada día en ese templo, en la puerta La Hermosa, quizás la puerta de Nicarón puede ser, según otros estudiosos, y pasaron cerca de él, les pide limosna. Más sabemos que lo que le responden ellos,
no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Y ese es usando las mismas palabras que Jesús empleaba, dice, levántate y anda. Le dice con la autoridad. ¿La autoridad qué? La autoridad que le ha dado el Hijo de Dios en el nombre de Jesucristo. No es el poder de ellos, no es el poder propio de las personas, sino es el poder que hay en el nombre de Jesús. Él es el que sana, Él es el que restaura, Él es el que hace todas las cosas. Entonces el enfermo se levanta y como resultado de esta sanidad se fue alabando al Señor. Asimismo, en el discurso de posteriormente le acarrea ya un problemita. Después del milagro, el hombre sanado aparece en el templo y muchos del pueblo se asombran, ¿cierto? Porque reconocieron que este era el que se sentaba a pedir limosna. Pedro aprovecha la oportunidad para explicar al pueblo que no fue el quien lo sanó, como le decía yo, sino que Jesús, el Mesías, en el nombre de Jesús, por el poder de Jesús, que es Dios. Su aclaración entonces se transforma en una predicación y una aplicación de la palabra de Dios, del mensaje de Pedro, notamos lo siguiente. Y en esta parte vamos a ver unas diferentes etapas, que no las vamos a profundizar, eh, de la predicación del discurso de Pedro, o el primer discurso, como se dice, de Pedro en el pórtico de Salomón. Eh, También vamos a ver que en esta predicación, como en todas las otras predicaciones, básicamente se predica la doctrina, una doctrina apostólica, una forma de predicar, lo que contiene cada uno de los sermones que se van desarrollando ahí. ¿Qué consiste esto? El querigma, o en griego, ahí Daniel sabe mejor que yo, pero también es lo mismo, querigma. Anuncio es un anuncio o proclamación usado con un significado como proclamar como un emisario. Somos emisarios de esta enseñanza, de esta doctrina. Algo así como proclamar una buena noticia. Esto es lo que predicaban los apóstoles. Esta es la doctrina, esta es la enseñanza. Primero, se evidencia en el primer discurso de Pedro con 4 aspectos principales. Primero, en su encarnación, que comienza refiriéndose, aquí se me pasó un poquito, ya. Primero, en su encarnación, es Dios mismo en la persona de Jesucristo. Esto es lo que predican los apóstoles, que Jesucristo es Dios mismo en Cristo. Un milagro por medio de la concepción del Espíritu Santo y su nacimiento virginal. Esta es la encarnación, esta es la encarnación. Esto es como Dios se hace carne en Jesucristo. Entonces, eso es parte de su predicación. En segundo término, se pone la crucifixión, que es la entrega de Cristo en la cruz como el Cordero Pascual, como el que quita el pecado del mundo, y no de uno o de otro, sino de todos. Y está injustamente sustituyéndonos para pagar nuestros pecados. Esa es la predicación. Se predica en tercer término la resurrección, y en ella predicamos la victoria sobre la muerte para dar vida eterna a quienes la aceptan como su Salvador. Quien cree en la resurrección y la acepta como Salvador a Jesucristo es la predicación de los apóstoles. Y en cuarto parte, o cuarto aspecto principal de la predicación, de la enseñanza, de la doctrina, de la proclamación que tenían los apóstoles, es la exaltación como Señor y como Cristo, el reconocimiento como nuestro dueño y Mesías profetizado. A partir de ahí pasamos al capítulo 4, donde Pedro y Juan ante el concilio se defienden, ¿cierto? Y los apóstoles predican la salvación, pero son perseguidos. Ya empezamos a ver ya los primeros atisbos de las persecuciones. Mientras los apóstoles están presos, la palabra de Dios no lo está. La palabra se sigue predicando, la iglesia sigue creciendo. Y de este modo vamos adelante. La forma de actuar de los líderes del pueblo de Israel: piensan servir a Dios, pero obran mal. Esto es todo lo que vemos en esa defensa de Pedro y Juan ante el concilio. Y en virtud al tiempo, como les digo, no vamos a profundizar en esto, pero sí declarar que en ningún otro hay salvación, solo en el nombre de Jesús. Este nombre es exclusivo. No hay nadie en quien podamos tener salvación, si no es Jesucristo. Y rechazar a Jesús es rechazar la salvación
eterna. De este modo, vemos que ellos están cautivos, pero la iglesia sigue creciendo. Seguían ahí buscándolo, siguieron la persecución. Ellos tienen que declarar entre el Sanedrín y vamos a seguir adelante con ello. Vamos a pasar al tiro a la vida que seguían, una vida de la primera iglesia que se caracterizó por la unidad que debería ser nuestra característica también. Hay consenso en ello. Deberíamos perseverar en la sana doctrina, estar impregnados de una fe ardiente junto con un amor profundo. Esto es interesante aquí, pensar y aclarar que no es correcto, no es correcto pensar que la vida en comunidad de la iglesia primitiva estaba en el plan divino. De hecho, veremos más adelante que Dios tuvo que tomar un medio bastante drástico, como lo hemos visto ya, y como va pasando ya, como se vislumbra a través de esta declaración, de esta defensa, de estar ahí en el Sanedrín de Pedro y Juan, que la iglesia va a ser perseguida, y este será el medio que tomará Dios para extenderse a todo el mundo. Eh, mm, Dios no quería una vida en comunidad, y eso queda aclarado más adelante. Nos vamos en el capítulo 5, tenemos el tema de Ananías y Zafira. Necesariamente no tenemos para qué profundizar en ello. Ya saben que el pecado de ellos fue motivo para que Dios los castigara absolutamente por su hipocresía, por querer imitar lo que había hecho Esteban, que Esteban había vendido una heredad y había llevado todo el producto de la venta a los pies de los apóstoles para que fuera distribuido, para que sirviera para el crecimiento y mantención de la iglesia. Y estos muchachos, hipócritamente, quisieron engañar a Dios, quisieron engañarlo, al Espíritu Santo, y terminaron muertos. Dios permite, fue de gran revuelo eso, y tuvieron el castigo correspondiente. Muchas veces hay personas que actúan de esta mente. El asunto no es que este matrimonio quiera traer todo el precio de la heredad, sino que de la heredad que ha sido vendida, sino que simula que lo regala el total de la venta. Trata de engañar. Entonces podemos ver claramente que el pecado de esta hipocresía ha sido hipócrita. Y en nuestra iglesia y en nuestras congregaciones no debe haber hipocresía, porque ya sabemos el resultado. Es muerte, el castigo es muerte. Puede ser, quizás no caigamos muertos físicamente, pero al fin y al cabo puede acarrear una muerte espiritual también. A Dios le desagrada mucho el pecado del engaño y de la imitación de la verdadera vida cristiana, hacerse el cristiano, y del verdadero amor, imitar. Este pecado existe también hoy en día. Tenemos que estar alerta para que no entre en nuestras vidas. De eso siguen muchas señales en el capítulo 5, y vamos a dejar como la iglesia sigue creciendo, así también crece la oposición. En el Sanedrín son los saduceos los que siguen oponiéndose. En este caso, eh, es una rama, es una secta del judaísmo, igual que los fariseos, pero de menor número, pero de mayor influencia política, muchísima mayor influencia política. Y dejamos hasta ahí esa parte que es el crecimiento de la iglesia en Jerusalén. Vamos a pasar, avanzado rápido ahora, a la clase 2, y en ella podemos ver ya la expansión de la iglesia motivada por la persecución, la transición a Samaria y a los gentiles. Esta persecución podría llamarse el principal método evangelístico, como ya lo veníamos diciendo. Aquí, en esta etapa, que contempla los capítulos 6 al 12, los apóstoles, los diáconos, creyentes anónimos y Felipe tienen una participación bastante importante. Se menciona, por supuesto, a Pedro también, pero Felipe tiene connotación, podríamos decir ahí, y muchos diáconos y creyentes anónimos que la Biblia no lo identifica, porque la iglesia se va expandiendo. Y este capítulo, esta sección, para ver, aparece ya aparecen los primeros problemas. ¿Cuáles son los primeros? Que en aquellos días, refiriéndose,
a un intervalo de tiempo entre lo relatado entre Hechos 5 y 6, o sea, un espacio de tiempo. Dice, cuando la iglesia crece, crecen también los problemas. Y yo creo que ustedes estarán de acuerdo en eso. El crecimiento de la iglesia, o mejor dicho, el crecimiento de la palabra, es el tema principal de los Hechos de los Apóstoles. ¿Cómo crece? Entonces, la iglesia dice que crecía en número. Nótese que el primer problema, mire qué paradójico, queremos que crezca, que se expanda la iglesia, pero el primer problema vino a raíz del crecimiento. Y esto es por la repartición. Nos enteramos de otro peligro entonces, que es un peligro que viene desde dentro, la murmuración. La murmuración que tienen los griegos, con respecto a la repartición. Ya no son solamente judíos, sino que aquí podemos ver que ya están dejando de ser solamente judíos y empiezan a haber cristianos provenientes del griego, desde el mundo griego, digamos. Comienza a ser entonces una iglesia gentil, una iglesia con un mensaje ya universal. Estamos viendo claramente que el evangelio no es solamente para el pueblo de Dios, sino es para todo el mundo. El problema entonces acá se debe a que las viudas del sector griego de la iglesia estaban siendo desatendidas en la distribución diaria. Esto puede significar que aquellas viudas no es que no recibieran comida, sino que no podían quizás participar en la repartición de ellas. Quizás estaban pidiendo participación, querían estar también activas ellas. Probablemente. Era claramente un problema de idiomas, no era una disposición de los apóstoles pasar intencionalmente por alto a las viudas griegas. Esto se me debe pasar. En realidad el problema era producto de una perturbación en la comunión. El problema no era que no recibieran comida, como le decía, sino que probablemente no participaban en la repartición de la misma, siendo en cierta forma discriminadas. El otro problema para la iglesia es que los apóstoles corrían el peligro de abandonar sus tareas principales. ¿Cuáles eran estas? El ministerio de la palabra y la predicación. En el verso 2 lo dice claramente. A partir de eso, la sugerencia de los apóstoles para solucionar este problema eh, fue elegir algunos nombres. Y todos estos nombres que se eligen para ser diáconos son personas de origen griego. Los nombres de todas las personas designadas son de origen griego. Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Mire, se hace notar prosélito de Antioquía porque no era un judío de nacimiento, sino era alguien que se había hecho judío. Estaban dentro de estos elegidos. Y las cualidades que tenían que tener eran bastante especiales. Primero, tenían que ser de buen testimonio, es decir, de una reputación intachable. Por otro lado, tenían que ser llenos del Espíritu Santo, con educación, con madurez espiritual. Sabiduría, que incluye el conocimiento de las cosas divinas y humanas. Recuerden que hace un tiempo atrás estuvimos viendo lo que significaba sabiduría desde el punto de vista hebreo, ¿cierto? Que era un asunto práctico, un asunto de hacer, no un asunto de conocimiento intelectual. Entonces, son gente especial que tiene que cumplir ciertos requisitos que no todos tenían, y ellos los cumplían. En el 6.6, con la imposición de manos, confirmamos entonces que Dios los ha elegido. Se confirma esa elección con la imposición de manos. Lo mismo que hacemos hoy día, ¿cierto? Cuando se dedica o cuando se unge a un ministro del Señor, se impone en manos. Se dedica al Señor la labor que ha de hacer. Se reconocen públicamente, entonces, a través de esta imposición de manos, su dedicación y la obra a este servicio. Y entramos en este capítulo, en el capítulo 6, las primeras persecuciones. ¿Cuáles son las primeras persecuciones? Esta vez no se dirigió en contra de los apóstoles, sino que se dirigió en contra de Esteban. Ahí nos relata del 6:8 al 15, por ejemplo, que Lucas se enfoca entonces poniendo la atención hacia el surgimiento de una nueva oposición para el Evangelio.
esta vez no se dirige contra los apóstoles, sino que se centra un ataque en Esteban. No olvidemos que el marco contextual en el cual Lucas coloca esta historia, es decir, el crecimiento de la palabra, las persecuciones que estallarán después de la muerte de Esteban, van a venir una persecución importante, provocarán un incremento cada vez mayor en la iglesia. Esto debido a la dispersión de los creyentes. Es el método que, o, o la permisión, el permiso que Dios dejó para que pudiese esparcirse el evangelio y llevar a toda criatura. Es probable que Esteban fuera un judío de la diáspora, de la repartición, y por tanto, al estar menos apegado al templo, pudo sacar quizás con mayor facilidad algunas conclusiones de la enseñanza de Jesús. Quizás le fue más fácil, al no ser un judío, digamos, ortodoxo, así, bien apegado a la ley hebrea, sino que está un poquito más fuera. Entonces quizás eso le tocó a él para poder mm, asimilar más fácilmente la doctrina del Señor Jesucristo. Era un hombre lleno de sabiduría y del Espíritu Santo. Por motivo de celo, usando la religión como excusa, lo acusaron y lo ejecutaron a través del soborno. Contrataron a unos pocos para que mintiesen sobre lo que Esteban predicaba. Hicieron un chamullo, como diríamos. Entonces, sabemos que Esteban fue capturado y traído al Sanedrín, y a pesar de estas falsas acusaciones, todos tuvieron que darse cuenta de que el rostro de Esteban, acusado de blasfemia, entre comillas, brillaba como el rostro de un ángel. Esteban, en el capítulo 7 se registra la defensa, cómo se defiende Esteban, y esta defensa tiene varios aspectos importantes. Sin embargo, podemos decir que podemos decir que en este capítulo la iniciativa de Dios para formar un pueblo para sí, él explica cómo a lo antiguo empieza desde Abraham a adelantar y va enumerando prácticamente toda la historia del pueblo judío. Y si Dios ha sido fiel a su promesa con los patriarcas de tener su pueblo, de mantenerlo, de cuidarlo, y que fue cumplido en Jesús, entonces es inexcusable e injustificable la incredulidad del pueblo hebreo. La historia de Israel entonces demuestra la iniciativa llena de gracia de Dios en este capítulo. Y por otro lado, el rechazo constante de parte de su pueblo. Sabemos que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, siempre tuvo una relación cíclica con su Dios, con Jehová Dios, por causa de que estaba en momentos bien y en otros momentos mal, y después caía y volvía, y se arrepentía y volvía a estar cerca del Señor, y después volvía a caer. Nunca tuvo una relación pareja con Dios. Yo creo que hasta el día de hoy se da eso. Eh, lo acusa también que se postró ante otros dioses, apela a la vida de José, con que sirven como tipos de Cristo en este capítulo, eh, y la defensa resume, digamos, no resume, sino más bien se desarrolla a través de todo este capítulo. Y en el capítulo 8 vamos a ver a la primera aparición, ¿no? Donde Saulo propicia. Aquí ya vamos entrando un poquito más a la parte dura. Está desarrollando todo esto que estamos hablando en Samaria. Todo esto es de Samaria, este crecimiento está en Samaria. Y aquí aparece en el capítulo 8, al comienzo, del 1 al 4, dice, donde aparece por primera vez Saulo. Vamos a ver y sabemos lo importante que llegó a ser Saulo, posteriormente Pablo, en el desarrollo de la iglesia. Y eso lo vamos a ver en la última sección a partir del capítulo 13. Lucas nos habla entonces de la persecución que comenzó después de la muerte de Esteban en este capítulo. Es tan grave este periodo que muchos creyentes de la iglesia de Jerusalén fue esparcida por las tierras de Judea y de Samaria. Y juntamente con este esparcimiento se llevó la palabra del Señor, porque ellos no se quedaron, digamos, callados, sino que fueron predicando y fueron llevando la palabra de Dios y fueron llevando la doctrina de los apóstoles a todo Samaria.
De esta forma, a causa de esta persecución, es importante también que en el versículo 4 nos dice que la persecución fue el instrumento por el cual el Evangelio fue predicado en estas regiones. Yo quisiera leer lo textual, el versículo eh, del capítulo 8:4, porque de repente uno piensa que pasa por alto estos detallitos, pero son importantes. Dice, después que nos habla de la persecución que hace Saulo en ese momento, dice en 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. No nos está hablando de una iglesia derrotada, no nos está hablando de una iglesia eh, deprimida, sino que nos está hablando de una iglesia que es perseguida, pero que va predicando, que va creciendo, que va llevando la palabra y el evangelio a todas partes por donde es perseguida. Entonces, claramente es el método, es la forma en que Dios permite esta persecución para que se desarrolle la palabra de Dios a través de Samaria. Estábamos en Jerusalén, esparcidos en Samaria, y ya después vamos a ver cómo llegamos hasta lo último de la tierra. Eh, a continuación, en el capítulo 8, Esteban fue entregado a los hombres piadosos, dice que fue enterrado pese a la prohibición de hacerlo, ¿cierto? Para poder sepultarlo, pidieron el cuerpo de Esteban y le dieron un trato honorífico, no como un delincuente o como un muerto cualquiera, sino que fue sepultado, digamos, dignamente. Lucas entonces hasta aquí ya ha mencionado 3 veces, y esto es notorio, que ha mencionado 3 veces a Saulo. Lo ha mencionado 3 veces. Bueno, él sabe y escribió, como sabe lo que escribió, sabe lo importante que va a ser. Y en esta predicación, aquí aparece nuevamente la predicación del Evangelio en Samaria. Esta vez, Felipe, uno de los 7, llega a Samaria y comienza a predicar a Cristo. En el versículo 12 del capítulo 8, su predicación es clara, dice, anunciar el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Eso es lo que está haciendo Felipe. Y en Jesucristo, Dios se ha acercado a su pueblo para brindarle un pacto nuevo, una nueva forma. Es el nuevo pacto, no el antiguo pacto. El perdón de los pecados a través de la sangre del Hijo de Dios. Una nueva obediencia por su Espíritu y una nueva esperanza que tendremos por la resurrección de Cristo. Porque Él es el primero, pero nosotros también vamos a seguir y resucitaremos. Ya en otros ramos veremos eso más adelante. Podemos también ver que la gente oía unánime y atentamente las palabras de Felipe y era testigo ocular de las señales que hacían. Ciertos comentaristas dudan acerca de la fe de los samaritanos, que creyeron solo a causa de las señales y los milagros, dicen. Pero la expresión escuchar atentamente hace insostenible esta duda. Evidentemente, siempre hay diferentes puntos de vista para esto. Esta palabra es la misma que usa Lucas en la historia, escuchar atentamente, del griego prosexo. Eh, es innegable que hubo un interés extraordinario de las señales, sin embargo, el tema principal de la predicación de Felipe es Cristo. Por este evangelio y por el poder de su nombre, las señales que se realizan, que los apóstoles van haciendo tras su predicación, prodigios y señales, nace un gran gozo en aquella ciudad. Es el gozo que se experimenta en Jesús por el perdón, la presencia de Dios y la nueva vida regalada por Él. Es como la predicación de Felipe va surtiendo efecto. Y aparece ahí en el 8, 9, 13 un personaje bastante conocido para nosotros y siempre mencionado, que es el Simón el Mago. Y este hombre cree a la predicación de películas. No obstante, otro obstáculo se levanta en contra del Evangelio. Esta es la magia representada por Simón. Y gracias a la predicación y los milagros de Felipe en el nombre del Señor, Simón se convierte, pero lo hace superficialmente. Solo pretende mejorar sus capacidades. En este medio pagano de Samaria abundaba mucho la superstición. Y surge este hombre Simón entonces, que por medio de su magia había engañado a toda la ciudad.
em, por causa de su aparente milagro, la gente lo llamaba el gran poder de Dios, a lo que Simón hacía. Al parecer, lo extraordinario siempre llama la atención de la gente, lo grandioso, lo espectacular. ¿Su poder emanaba entonces de fuerzas sobrenaturales? Sí. Felipe, sin embargo, actuó con el poder en el nombre de Jesús, el resucitado. También Simón está impresionado y se convierte en un creyente, pero su fe, sabemos y decimos que es superficial porque no es realmente una conversión sincera lo que él busca. Se verá más adelante que solo desea mejorar su capacidad de hacer milagros para no perder a sus seguidores. Y en a continuación de este relato, los samaritanos reciben el Espíritu Santo. Y es interesante, sobre todo, ver que al oír los apóstoles de la recepción de la palabra en Samaria, supieron qué estaba pasando en Samaria, enviaron a Pedro y enviaron a Juan para ver y consolidar el resultado de esta predicación de la obra de Felipe. Cuando llegan, viendo la fe que tienen los samaritanos, se dan cuenta que les falta algo, la llenura completa del Espíritu Santo. Y lo interesante es que oran por ellos, le imponen manos y reciben el Espíritu Santo. De esta manera vemos de una forma maravillosa como el Pentecostés del aposento alto se está extendiendo a Samaria, a los gentiles, con una señal especial, hablar en otro idioma, que es lo que están haciendo. Entonces, mediante esta señal, Dios está confirmando la promesa del Consolador que prometió, que es para todos aquellos que reciban a Cristo como su Salvador y Señor. Y esto es lo que está pasando, los verdaderos cristianos, los que han creído fielmente, reciben el Espíritu Santo. Volvemos entonces a Pedro, que está reprendiendo a Simón, el mismo Simón que aparentemente había aceptado al Señor, ve que por la imposición de las manos de los apóstoles reciben el Espíritu Santo y le ofrece dinero a este muchachito para ver si puede aumentar sus poderes, para aumentar quizás sus seguidores, y yo creo que fielmente también quiere aumentar sus ganancias. De tal modo que Pedro lo reprende y le dice, tu dinero perezca contigo. Interesante lo que sucede ahí, porque definitivamente la reprensión que hace Pedro es fuertísima. Es un juicio, tu dinero perezca contigo, o sea, el dinero y tú también. Evidentemente eso asustó a Simón, pero no vamos a seguir con eso. Posteriormente vemos en el capítulo 8 a Felipe y el etíope. Esto es maravilloso, maravilloso, porque Dios toma los medios que nosotros ni siquiera esperamos para expandir su palabra. Este etíope es un personaje bastante importante. Primero, Felipe obedece a la orden del Señor. El Señor le dice, ve al desierto y les da todas las indicaciones. ¿Para qué? Para iniciar una misión especial, algo especial. Y esto tiene una connotación importante, que por el camino que va de Jerusalén a Gaza, una zona que es desértica. ¿Cuál era el propósito de esto? El propósito era tener contacto con un hombre de Sudán, un eunuco, un funcionario importante en la corte de la reina, quien llevó el título de Candace, la reina Candace. Quizás adherente a la religión judía, probablemente fuera quizás hasta un proselito, no sabemos, o sea, uno que se acercó a la religión judía ya no siendo judío de nacimiento, y Felipe obedece esta voz del Espíritu Santo que le manda acercarse a la caravana, escuchar, ¿cierto? Y al carrito del eunuco, donde era llevado, como gente importante, no caminaba, lo llevaban, y este estaba leyendo en voz alta, como era costumbre hacerlo, porque era una costumbre hacerlo en voz alta, acerca del sacrificio del Mesías. Él estaba leyendo, podríamos decir, la porción perfecta para que Felipe le presentara a Jesucristo. Aquí notamos dos cosas importantes a sobre del Espíritu Santo. Y esta porción perfecta, si me estaba yendo,
La porción perfecta está en Isaías 53. Esa es a la que se refiere ahí con Felipe y cuando como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante, y dice claramente que lo que leía era un pasaje de la Escritura. Y este pasaje está en Isaías capítulo 53. O sea, estaba leyendo sobre Jesucristo, estaba leyendo sobre el Mesías. Y ahí notamos dos cosas importantes acerca de la obra del Espíritu Santo. Primero, que el Evangelio fue predicado en Jerusalén y luego por causa de las persecuciones también en Judea y Samaria. Y ahora encontramos que está siendo predicado al primer gentil. El Evangelio se está desarrollando, ya está cambiando. No es solamente un, no es solamente el Jesucristo para los judíos, sino para el mundo gentil. Va mutando. Definitivamente deja de ser la exclusividad de los judíos. Entonces, y lo otro es que el espíritu que busca nuevos caminos para extender la influencia del Evangelio. Va creciendo, Dios toma los medios para que crezca, para que vaya, siga adelante la obra del Señor. Eso es una de las cosas importantes que podemos ver ahí, porque no está predicando a otro judío, no está predicando en Samaria, sino que está predicando ya a gente mucho más lejana. Estamos viendo que ya se está extendiendo el Evangelio a lugares, como lo decía el 1:8, Judea, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los últimos de la tierra. Y no solo geográficamente, sino que también a todas las naciones, a todos los credos, a todas las razas. El crecimiento que va teniendo el Evangelio sustentado en el Espíritu Santo es realmente explosivo y rápido. No me recuerdo si les dije cuánto abarcaba más o menos esta escritura, el libro de Hechos. Esos registra más o menos en algunos dice 29 años, en otros 30. La verdad que sean 29, 29 y medio, 30, pero es más o menos lo que abarca toda esta escritura de Hechos, el tiempo que registra. Y el mensaje de Cristo céntrico de Felipe: haya fe, y el eunuco quiere bautizarse, y se evidencia entonces que para la primera iglesia el único requisito que se establecía para formar parte del pueblo de Dios era la fe en Jesús como hijo de Dios. El eunuco entonces confiesa su fe y es bautizado. ¿Qué impide que sea bautizado, cierto? Y Felipe ha cumplido con su tarea. Ahora el Espíritu Santo lo lleva a predicar a otras ciudades. Ahí es cuando él desaparece de la vista del etíope, ¿cierto? Y aparece en Azoto, una ciudad diferente. Y vamos a pasar al capítulo 9, que es, yo diría, quizá uno de los capítulos más conocidos de- del libro de los Hechos, al menos, que es la conversión de Saulo. Saulo era natural de Tarso, había nacido en Tarso, en Asia Menor, y era una ciudad principal, era una ciudad importante de la provincia de Cilicia, ubicada a unos 16 kilómetros del mar Mediterráneo. No tengo el mapa aquí, pero creo que usted ya se imagina. Eh, Aunque Saulo era un judío griego, era también un fariseo muy devoto, muy estricto. El padre de Saulo era un ciudadano romano y por lo tanto Saulo nació siendo ciudadano romano. Eso sin duda asistió a la sinagoga y a las academias locales. Tarso tenía fama de tener buenas academias, de modo que Saulo recibió una excelente instrucción. Después de estudiar todo lo que se ofrecía en Tarso, fue a Jerusalén para estudiar con los rabinos. Saulo estudió con Gamaliel. ¿Quién era Gamaliel? Un fariseo, sí, pero doctor y célebre Gamaliel. Es interesante también como Gamaliel, yo lo vi, y Gamaliel también participó en la defensa de Pedro y Juan en el Sanedrín, que hablábamos antes en el capítulo 5. En el verso 34 dice: entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles, etcétera, etcétera, y los defendió. Lo que implica que no solo era un hombre inteligente, sino también un hombre con conexiones, un hombre respetado y con autoridad, podríamos decir.
Este Saulo entonces estudió a los pies de él. Es muy probable que Saulo haya estudiado, se pusiera el nombre de Saulo para honrar a Saúl como el primer rey de Israel. Es probable, de la misma manera que el rey Saúl sobrepasaba a los hombres hacia arriba y cualquiera del pueblo físicamente, porque era un hombre alto, Saulo de Tarso también sobrepasaba a cualquier otro, intelectual, religiosamente y moralmente. Era un hombre estricto, era un hombre celoso por la ley. Podía jactarse de ser sin culpa con respecto a la justicia de la ley, pero esta no lo salvó. En Hechos 13:9 su nombre es cambiado a Pablo. El nombre Pablo, mire, hay un contraste aquí. El hecho de ser Saulo como el primer rey, como uno grande, como uno importante, y lo que él está, su nombre es cambiado a Pablo, y Pablo quiere decir pequeño. Ese es el cambio que ocasionó el Espíritu Santo en Pablo, de ser una persona altiva, digamos, muy eh, soberbia, por decir así, pasó a él llamarse Pablo, pequeño. ¿Cómo cambió su personalidad a ser una persona humilde? A ponerse este nombre representando lo que realmente ahora era, un hombre humilde. Ahí en el capítulo 1, y ya no vamos a entrar en la narración propiamente tal de que se registra en la Biblia, o sea, la podemos leer. Se oponía rígidamente entonces este hombre a la iglesia y llegó a ser uno de los jefes en la persecución contra los cristianos, con, más encima, autorizado con permiso de los fariseos, con permiso del Sanedrín. Saulo fue al sumo sacerdote entonces para obtener este permiso para ir a Damasco y al norte para arrestar a los cristianos que estaban allí y llevarla a Jerusalén, como nos narra. En el camino, sabemos lo que pasó, le sale al encuentro de Jesús, cae a tierra, queda ciego y sin poder ayudarse a sí mismo, pide ayuda al mismo Jesús, que es a quien él persigue. Y esto es interesante, la pregunta del Señor a Saulo: ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Le pregunta el Señor a Saulo. Esto que nos enseña que perseguir a los creyentes era perseguir a Jesús. O sea, quien se persigue a un cristiano no solo persigue a un cristiano, no solo lo persigue a un creyente, persigue a Dios mismo, persigue a Jesucristo mismo. Entonces la pregunta no era por qué persigues a estos, sino que cuando persigues a estos pequeñitos, me estás persiguiendo a mí. Es la conversión entonces de Saúl es entera, es completa. Llega a ser una nueva criatura, llega a transformarse en lo que conocemos ahora, autor de 13 cartas a las iglesias más adelante. Yo creo que es la figura principal de todo lo que es el Nuevo Testamento y artífice de la doctrina cristiana que Dios le instruyó por medio del Espíritu Santo a escribir. La conversión de Saulo entonces demuestra que un hombre puede estar terriblemente equivocado y aún así creer que él está absolutamente en el bien, que está correcto. Eso puede darse y yo creo que lo hemos visto. Sin embargo, Dios mismo le trata y le designa o le dice que es un instrumento escogido. ¿Qué cosa hizo Saulo entonces para, para ser un gran misionero? ¿Qué es lo que vio el Señor en este hombre? Esas preguntas me hago. El Señor en este hombre para que fuera instrumento escogido, que llevara el nombre de Jesús, no solo a los gentiles, sino a reyes, a todos, a todo lugar. Primero, su dedicación. Esa es la respuesta. Su dedicación. Se entrega, su entrega incondicional a la voluntad de Dios. No es que Dios lo escogió a él por ser como era, un hombre celoso, un hombre entregado totalmente, y así como él era, lo usa posteriormente, pero ya no errado como estaba él peleando contra Jesús y contra el Espíritu Santo y contra el cristianismo, sino que ahora Dios lo usa correctamente. Todas sus características son importantes para que se desarrolle el Evangelio más adelante. Todo lo que él es todo lo que Dios usa también. Posteriormente, Saulo se prepara para el ministerio y
a pesar de que había estudiado con Gamaliel, como decíamos, un doctor en la ley y se había convertido de una manera extraordinaria, no fue inmediatamente que él comenzó su ministerio, sabiendo que conocía la ley de punta a punta, sino que se podría creer que según Hechos 9:20, el verso 20 estamos hablando, habría comenzado inmediatamente el ministerio. Sin embargo, ahí no, entre los sucesos del 9:19 y Hechos 9:20 pasaron 3 años, 3 años en que, en que Saulo estuvo siendo tratado por el Espíritu Santo para que pudiera cumplir con lo que Dios le había encargado. En esa etapa, él se fue, después que se convirtió en esa etapa, estos 3 años, él estuvo en Arabia, estuvo ahí orando, meditando, estuvo recibiendo instrucción, yo creo y tengo la convicción de eso, que estuvo recibiendo la instrucción directamente, quizás de Jesucristo mismo. Y ahí comenzó a predicar, como se lee en Hechos 9:20. Saulo entonces escapa esa vez, ahí, al final del capítulo 9, ya registra lo que le va a pasar, porque dice que va dentro de lo que le dice Jesucristo es cómo va él a padecer por causa de él, pues, del evangelio, del cristianismo. Y ya empezamos a ver lo que él tiene que huir, ¿cierto? Después de escaparse de esa ciudad, que es la célebre ocasión en que es bajado en una canasta, cuando su vida fue amenazada, regresó él a Jerusalén y eh, intercedió Bernabé, el tío de Marcos, si recuerdan ustedes, intercedió por él y le presentó a los apóstoles, que no creo que estaban muy convencidos al principio, pero Dios después se encargaría de levantarlo. Y para terminar, según Hechos 9:30, los hermanos los llevaron a Cesarea y lo enviaron a Tarso, como les decía. De Antioquía, Pablo y Bernabé volvieron a Jerusalén después para asistir al primer concilio que de la iglesia que se registra en Hechos capítulo 15. Posteriormente vemos la curación de Eneas, nos da entonces que Lucas se aboca no al interés de cada apóstol, sino que vuelca su atención más bien a cómo se progresa el evangelio, cómo se va desarrollando, cómo se va extendiendo. A Lucas no le interesa en Hechos relatar la vida de uno o de otro, ya que, como lo veíamos al principio, como personaje central a Pedro, luego Felipe y otros diáconos que no conocemos su nombre, hermanos voluntarios que andaban predicando el evangelio a lo que es Samaria ahora, y posteriormente la importancia que tiene Pablo a partir del capítulo 13, pero su intención no es relatar lo que las personas hacían, sino más bien cómo el evangelio se fue difundiendo, cómo fue creciendo, cómo fue llegando a todos los lugares. Luego ahí en el capítulo 9 registra la curación de Eneas y posteriormente vemos ahí a Pedro supervisando la iglesia en esa ocasión con el fin de fortalecer la fe de los nuevos creyentes, visitando. Ya es Pedro el que va consolidando los grupos que se están juntando a través de toda Samaria. Eh, Luego Tabita, que es resucitada, y ambas intervenciones milagrosas del Señor trajeron la conversión de muchas personas, como lo registran los versos 35 al 42 del capítulo 9. En el capítulo 10 vemos a Pedro y Cornelio, que ya definitivamente, y para resumirlo, en estos capítulos que el 10 y el 11 estamos viendo una nueva etapa, que es donde el Evangelio ya es predicado a los gentiles. Definitivamente, en Hechos 10, por ejemplo, vemos cómo Dios obra tanto por Pedro, digamos, tanto en Pedro como en Cornelio, y este último era un centurión, ¿cierto? Que vemos un hombre a cargo de 100 soldados, componente de una parte mayor, de una división mayor, y se evidencia especialmente aquí el Evangelio al alcance del mundo gentil. En casa de Cornelio, entonces, se desarrolla toda esta invitación que le hace Cornelio y todo lo interesante aquí que registra el capítulo 10 al principio, que es cuando Pedro tiene esta visión del lienzo que baja, que se repite 3 veces y que le dice come y mata, y Pedro
Pedro se niega en un principio y no entiende, y dice, no, yo no voy a comer animales inmundos. Y no, dice, lo que yo he santificado, ¿cierto? Lo que Dios ha santificado, ha purificado, no llames tú inmundo. Definitivamente Pedro va a entender y va a comprender cuando visita la casa de Cornelio, un hombre gentil que de hecho él es acusado después por esta visita y le acarrea problemas y cae preso, eh, que ya definitivamente el Evangelio está desatado, está llegando y tiene que llegar a toda criatura. Y es tanto que estos hombres que creen, este hombre piadoso, de familia piadosa, que es Cornelio también, recibe el Espíritu Santo ahí en su casa y toda su gente. Y definitivamente ya con esto queda sellado la extensión del Evangelio para toda criatura. En este pasaje vemos cómo Pedro se justifica ante los hermanos de Jerusalén por haber entrado en la casa del gentil. Bueno, eso es lo que es la defensa que él hace ante los que lo acusan. Y dentro de estos argumentos hay unos interesantes que no vamos a detallar en virtud del tiempo. Entonces acá en el 11:19 leemos nuevamente que oímos de la persecución como instrumento para difundir el Evangelio. Esto se vuelve reiterativo porque uno podría pensar que, o alguien podría pensar que estas persecuciones, estas, estas daños que están sirviendo la iglesia podría ser algún castigo o algo parecido, pero no, la verdad es que son para que la iglesia crezca. En el 11:19 dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos, mire, y ya se lo ha hecho notar en varias partes, habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie de la palabra, sino solo a los judíos. Pero ya en esta ocasión vemos que Pedro definitivamente se va y empieza a predicar a todo el mundo gentil. Aquí podemos ver que definitivamente no solo la palabra y la predicación, sino que el Espíritu Santo mismo, el Espíritu Santo mismo ya es para todos, queda más que claro con este relato. Vamos a, después hay varias ocasiones más, pero vamos a ir al capítulo 12, que es el último de esta sección, de la segunda sección, donde la persecución continúa. Aquí en el 12:1 al 5 tenemos a Jacobo muerto y Pedro que está encarcelado. Vemos ahí a Herodes que persigue a los cristianos y logra matar a Jacobo, hermano de Juan, y encarcelar a Pedro. Aquí cuando Pedro, cierto, sale, eh, no lo ve nadie, digamos, es liberado por Dios cuando él está en la cárcel. Pero la iglesia perseveraba en oración. Dios responde entonces de una forma milagrosa enviando un ángel para liberar a Pedro. Por tal la intervención gloriosa, cuando ocurre esto, no es creída por los hermanos, lo que se registra ahí en el verso 15, claramente, y fuerte la palabra que parece. Y ellos le dijeron a Rhodes, ¿cierto? Que le fue a avisar que Pedro estaba en la puerta, le dijeron, estás loca, pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es un ángel. Es como contradictorio, perseveraban en oración, estaban orando, orando, y cuando el Señor les muestra algo importante, no lo creen. Es como un poquito llamativo. Y lo último, terminando este capítulo, que es como decíamos, una pincelada bastante rápida, vamos a registrar cómo Dios enjuicia a Herodes. A Herodes, Dios que no quiere compartir nada con nadie. Dios es celoso en cuanto a su honra. Aborrece esa presunción y ese orgullo. Herodes persigue entonces a los cristianos y logra matar a Jacobo y a Juan, como les decía, encarcelando a Pedro. Y en la labor evangelística de la iglesia vamos a contar siempre con el respaldo divino, aunque a veces eso significa un sufrimiento y muerte de algunos. Recordaba yo, y aquí en esta parte quiero contarles en un minuto nomás la situación que vivió un obispo de una iglesia que nosotros, en la cual participamos un tiempo, y que
secuestrado por la guerrilla salvadoreña. Tenemos un video bien bonito por ahí que podrían verlo, sería interesante. Y él contaba, dentro de toda su actividad en misionera, porque un misionero de tomo y lomo, el pastor Orellana, entre paréntesis, de la Iglesia de Dios, en que él fue secuestrado, como le decía, por la guerrilla salvadoreña, y Dios lo liberó de la misma forma que fue liberado Pedro aquí. Lo tenían secuestrado en la selva, y Dios lo liberó pasando delante de los guardias, delante de toda la seguridad que tenía este grupo, y fue liberado así, sin que lo viera nadie, sin que los perros ladraran, sin que lo vieran con alguna luz, nada. Dios lo liberó de la misma forma. Es muy hermoso. Dios lo hace antes y lo hace ahora y lo va a hacer mañana también. Pero este capítulo 12, volviendo al tema, termina con la muerte de Herodes, porque Dios es celoso, porque Dios no quiere que nadie le haga sombra, por decir así. Ay, me pasó este. Aquí está. Dios es celoso. Eh, Mientras Pedro está en la cárcel, la iglesia ora por un milagro, Dios responde en forma milagrosa, pero la intervención no es creída por los hermanos. De esta forma viene ya la muerte de Herodes. Aquí Herodes dice que murió comido de gusanos, que le vino y fue castigado. ¿Por qué? Porque la gente le gritaba voz de Dios y no del hombre. Y él se la compró. Se creyó Dios. Se creyó algo que realmente no era. Y Dios lo castiga definitivamente. No solo, yo creo que no solo por eso, sino que por todo lo que había ocasionado también en la gente, en la iglesia, la persecución. Y me gusta mucho cómo termina este capítulo 12 antes de pasar a la última etapa para la próxima semana, que dice que el verso 24 dice, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba, ahí en el versículo 24. Y esta palabra del Señor ha venido creciendo, ha venido saliendo desde Jerusalén, ha venido después de Pentecostés, se ha extendido por toda Jerusalén, se ha ido a Judea y termina ya aquí extendiéndose en esta etapa del capítulo 12 hasta Samaria. De este modo, queridos hermanos, de este modo les puedo decir de que así a grandes rasgos, delante le decía a Daniel que uno en cada capítulo puede encontrar tremendas enseñanzas para nosotros, y casi como que me duele algunas cosas como pasarlas así por, por encimita nomás. Pero la motivación es para que usted profundice. Léase algunos capítulos por ahí y se va a encontrar, razónelo, busque un texto de estudio que lo apoye, o pida al pastor Daniel que lo guíe en eso, y se va a encontrar con que leer la palabra y leer los hechos va a enriquecer no solo su intelecto, sino que va a enriquecer principalmente su vida. Principalmente esto lo digo fuera de todo estudio, esto ya lo digo desde dentro, desde mi interior. ¿Sabe quién ha sido más bendecido por este estudio? Yo mismo. Porque la vez que he leído y he estado investigando y he buscado más, no digo que nunca lo había leído ni nada, pero cada vez que lo leo encuentro algo maravilloso. Cada vez que lo leo encuentro otra cosa hermosa. De repente puedo cuando leía le explicaba sobre las divisiones de la defensa que hace Pedro del evento de Pentecostés, uno se va encontrando con un esquema maravilloso. Si usted lo lea eso y se va a dar cuenta cómo Pedro tiene tan clarita la cosa, tan clarito, que es muy importante y nos enriquece el espíritu, nos alegra ver cómo a veces las cosas difíciles que va pasando en la iglesia son plan de Dios para poder llevar la salvación a todo el mundo. Y son esas cosas que a nosotros también nos pasan, que muchas veces no las entendemos, pero que son plan de Dios. Muchas veces son cosas que nos duelen, pero eh, son ocasiones en las que nosotros podemos compartir el Evangelio. Y estudiar ellos, como estudiar cualquier otro libro de la Biblia, nos va a ser de mucho beneficio y nos va a alegrar el corazón, nos va a dar gozo, nos va a dar ánimo.